En poco más de 12 horas, el Servicio de Emergencias de Castilla y León, el 112, recibió 645 llamadas por culpa de Ana. El temporal de viento se dejó notar sobre todo en Burgos y en algunos puntos concretos las rachas superaron los 150 km por hora. Detrás de esta ciclogénesis nos llega la nieve. Así estaba Ávila esta mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nunca unas inclemencias han sido tan esperadas. Andrés, ¿qué previsiones hay para las próximas horas? Pues bueno, Ana poco a poco se va retirando, el viento va menos, la lluvia también, esa lluvia que comentas que ha sido muy bien recibida, y nos quedamos con la nieve, atención, todavía durante las próximas horas. Porque seguirá nevando esta tarde y también mañana, sobre todo por las montañas del norte durante la mañana. La cota se mantendrá en torno a los 1000 metros y en el resto, eso sí, cada vez más claros, con ambiente frío. Las temperaturas vuelven a bajar y volverá a helar mañana por la mañana en casi toda la comunidad. Estaremos hoy también en este informativo en Valderaduey, en León, donde anoche fallecía una anciana tras intoxicarse con un brasero. Y la actualidad política de la comunidad se traslada hoy a Bruselas. La consejera de Agricultura acompaña a la ministra Tejerina en el inicio de las negociaciones de la futura política agraria común. Hasta mayo no sabremos el fondo que corresponderá a la comunidad, pero se teme que sea menor que el concedido hasta ahora. 2.000 ciudadanos de Castilla y León han recibido un trasplante de riñón desde el año 1983, fecha en la que comenzaron a realizarse estas intervenciones en la comunidad. Sanidad apuesta por este sistema en casos de insuficiencia renal crónica frente a la diálisis, una opción mucho más agresiva para el paciente. Y hoy la imagen que nos llega desde Cataluña es la de los Mossos d'Esquadra cargando contra un grupo de independentistas que querían evitar la salida de 44 obras de arte del Museo de Lérida rumbo al monasterio oscense de Sigena. Las 44 piezas se encontraban en este museo y ahora regresarán a su lugar de origen. Una imagen que guarda mucha similitud con otra, cuando los papeles de Salamanca fueron trasladados a Cataluña también por la noche y embalados. Entonces Castilla y León habló de expolio, la misma palabra que ahora usan en Cataluña. Y el nombre propio Lidia Valentín, que regresa después de hacer historia al proclamarse campeona del mundo. La halterófila berciana ya tiene todos los títulos posibles, eso sí, alguna medalla olímpica todavía no está en sus vitrinas. A principios de año recibirá la plata de Pekín 2008. Hoy hemos amanecido en calma, pero la de ayer fue una tarde-noche muy movida, sobre todo para el Centro de Emergencias de Castilla y León, que tuvo que gestionar 433 incidentes provocados por el fuerte viento. En España se han cancelado ya medio centenar de vuelos. Ana se va, pero sus consecuencias son hoy muy visibles en toda la comunidad. Las rachas de viento alcanzaron velocidades más que notables, por encima de los 150 km por hora en localidades como Velilla del Río Carrión o Medina de Pomar. Viento huracanado que obligó a los servicios de emergencia a atender nada menos que 433 llamadas relacionadas con la borrasca. Básicamente son revisiones de fachadas, chimeneas, antenas, todo lo que son cornisas, lo que tiene que ver con ramajes de árboles, lo que tiene que ver con instalaciones fijas de edificios. Además de dar trabajo a los bomberos, Ana no ha dejado dormir bien a los castellanos y leoneses. Se apagó la luz y todo, eso fue terrible. Y un viento que no dejaba uno estar en la cama. Me desperté esta noche por el viento y la lluvia. Aunque no todos lo han padecido por igual. Que no he notado nada. En el lado positivo, las lluvias que ha traído el temporal. En la provincia de León se han registrado abundantes precipitaciones que pueden mitigar parcialmente este año tan seco. Eso sí, también han provocado que el río Bernesga suba hasta niveles de alerta en zonas como Alija de la Ribera. Y aunque Ana se retire, hay que extremar la precaución en carretera. Ahora lo que nos viene son nieve, principalmente en la zona norte, Burgos, Palencia, León. En cualquier caso, lo peor ya ha pasado y la alerta por fuertes vientos en Castilla y León ya ha sido desactivada.
Galicia ha sido la comunidad más afectada por esta borrasca. Más de 260 incidencias se registraron en pocas horas. Hemos tenido problemas de árboles cortando la autovía, la A55, ahora estamos con esta balsa de agua aquí en la A52. Se repetían las imágenes de ríos desbordados y problemas en las cornisas. Una fachada que se desploma en plena calle y bueno, y amenaza además con el desprendimiento de parte del edificio. Así amanecía Orense esta mañana porque las lluvias superaron los 150 litros por metro cuadrado, más que en todo el mes de noviembre. Pero no solo Galicia ha sufrido los efectos de Ana. Estas son las calles de Málaga. Las olas en Cataluña superan los 2,5 metros de altura. El puerto de Tarifa está cerrado y los retrasos en los aeropuertos han sido constantes. Se han cancelado más de medio centenar de vuelos por el temporal que afecta ya a toda Europa. Sí, ha habido muchas turbulencias. De hecho, yo he dormido, pero que me despertaba porque había bastantes sondeos, para arriba y para abajo. Las turbulencias se notaban en el vuelo. 40 provincias permanecerán durante el día de hoy con avisos naranja y amarillo por lluvias y viento. También se espera nieve en cotas por encima de los 900 metros. Hasta el momento esta borrasca, que tiene nombre, Ana, nos ha dejado vientos y lluvia bastante fuerte, y ahora lo que va a traer es nieve. Nos vamos hasta Ávila. Allí, en 5 carreteras esta mañana, ha sido necesario el uso de cadenas. A la previsión de fuertes vientos y precipitaciones que traía consigo la borrasca Ana y que hacían aparición en la jornada de ayer, hoy hemos tenido que sumar en la provincia de Ávila la aparición de la nieve. En más de 5 carreteras de la provincia ha sido necesario el uso de cadenas, como en esta AV501. E incluso en la AV932 de Piedrahíta a La Erguijuela el tráfico ha sido cortado. Para hoy continúa el aviso amarillo por acumulación de hasta 8 centímetros de nieve entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche en el sistema central. Una mujer de 76 años ha muerto en una vivienda de la localidad leonesa de Velilla de Valderaduey a causa de una intoxicación provocada por monóxido de carbono por el mal funcionamiento de un brasero. En ese suceso, también un hombre ha resultado afectado y ha tenido que ser trasladado al Hospital de León. No era la primera vez que las víctimas recurrían a una práctica habitual en invierno, utilizar un brasero para calentar una zona concreta de la casa, sobre todo cuando es una casa grande. Sin embargo, en este caso, un error en el funcionamiento de ese brasero provocó una humareda que acabó causando la asfixia que le costó la muerte a una vecina de 76 años de este pueblo de Velilla de Valderaduey. Su marido fue llevado al Hospital de León en estado grave. Y en Sauquillo de Cabezas, en Segovia, un incendio ha calcinado totalmente 3 viviendas. Ha sido esta madrugada, momento en el que el viento además ayudaba a la propagación de las llamas. Laura Hernández, ¿se conocen ya las causas? El fuego se originaba sobre las 2 de la madrugada en la vivienda del número 18 de la calle Segovia de Sauquillo de Cabezas. El propietario subía a la primera planta tras escuchar un ruido y descubría el incendio procedente de la chimenea. Al lugar se desplazaban los bomberos de Segovia, que han dado por extinguido el fuego sobre las 11 de esta mañana. Por suerte no ha habido que lamentar víctimas, pero sí numerosos daños materiales, ya que las llamas han arrasado 3 viviendas de esta pequeña localidad de apenas 140 habitantes. Es el 6º incendio en apenas una semana en nuestra provincia. Por lo menos no ha habido ninguna desgracia ni nada, pero no se lo merece. No ha habido manera de poder sujetar el fuego y se ha llevado las 3 casas, pero ahí está. Lo importante, sí, que no ha habido ninguna muerte ni ha habido nada. Las casas de los lados no viven, son de vacaciones. Y es lo único que podemos dar gracias a Dios, a que no ha habido ninguna muerte. No acaba ahí el capítulo de sucesos. En Zamora, un hombre de 63 años fallecía ayer en un accidente de moto en la carretera comarcal de Villalpando. El suceso ocurrió en la rotonda donde se coge el desvío a Montefarracinos, el pueblo del fallecido. El tiempo era muy adverso cuando el conductor perdió el control de la máquina. La carretera quedó cortada durante 1 hora y media. Arranca unas semanas complicadas y además plagadas de comidas y cenas de Navidad, y en las que aumenta el consumo de alcohol y otras drogas. Por eso Tráfico va a intensificar desde hoy los controles en carretera. 20.000 cada día hasta el domingo.
Atención a este cartel. Desde hoy 20.000 conductores tendrán que someterse a controles como este, de alcohol y drogas. Con 2 botellines ya sabemos que damos, o sea que hay que ser un poco responsables, sí. Yendo en moto se ven muchos comportamientos de los coches a veces que si fuera un trailer de 18 ruedas no lo harían. Los ojos y pues muchas veces el mismo olor del vehículo que huele a algún tipo de sustancia que ha consumido, ¿no? Ha fumado, la forma de comportarse, el nerviosismo, todas esas cosas hacen que realicemos la prueba de droga. Más del 40% de los conductores fallecidos tenían restos de alcohol o droga en sangre. Eso multiplica hasta por 7 el riesgo. Hay gente que consume, que da 0,0 en alcohol y va confiada de que puede conducir, pero a lo mejor ha consumido algún tipo de sustancia y da positivo. Le ha pasado a él cuando le han hecho el test de drogas. A ver qué ocurre, pero no, me parece bien que se haga. Da positivo en cocaína. Joder. Hacía semanas y muy poca cantidad, entre amigos y tal, y muy poca cantidad. Da igual cuándo fue, la presencia de drogas cuesta 1.000 euros y 6 puntos y la inmovilización del vehículo. En torno al 10% de conductores conducen después de haber consumido sustancias de comercio ilegal y en torno a un 2-3% de conductores lo hacen después de haber consumido alcohol. Yo estoy trabajando, como habéis podido comprobar, 0,0 y todo como tiene que ser. La DGT ha realizado este año 100.000 controles de drogas. El año que viene hará un 50% más. En la Audiencia Provincial de Valladolid ha tenido que aplazarse el juicio contra un hombre acusado de clonar tarjetas de crédito. El ciudadano dominicano reside en Ámsterdam y su vuelo precisamente se ha visto afectado por esta borrasca de nieve que sufre Europa. El hombre es el tercero que será juzgado por clonar tarjetas de crédito en una gasolinera ubicada en Laguna de Duero durante los meses de marzo y abril del año 2009. Las partes han acordado aplazar para marzo este juicio. El que sí ha quedado visto para sentencia es el juicio a una mujer acusada de tratar de acabar con la vida de su marido clavándole un cuchillo en el cuello mientras dormía. Tais Lozanos está en la Audiencia Provincial de León, donde se ha celebrado esta mañana la vista. Tais, ¿ha reconocido la acusada los hechos? Muy buenas tardes. Pues aunque el juicio estaba previsto que se prolongase durante 2 sesiones, al final ha concluido hoy con la declaración de la acusada, que ha reconocido los hechos, aunque ha dicho que no se acordaba muy bien del momento del apuñalamiento porque había tomado media botella de ron y también mucha medicación. Aún así, ha aceptado la rebaja de pena propuesta por el fiscal, que lo ha reducido de 12 años de prisión a 4. Ocurrió el 2 de agosto de 2015 de madrugada, cuando, según el escrito de la Fiscalía, la acusada se dirigió a la habitación y le clavó un cuchillo en el cuello a su marido mientras dormía. La víctima despertó y, tras un forcejeo, sufrió otras 2 cuchilladas que le dañaron órganos vitales. La Audiencia Provincial de León ha juzgado este lunes estos hechos en una primera vista, en la que el juicio ha quedado ya visto para sentencia tras admitir la acusada los hechos, aunque ha dicho que no los recordaba bien porque en el momento de cometerlos se encontraba bajo los efectos del alcohol y las pastillas que tomaba para tratar sus cuadros de ansiedad. El Ministerio Fiscal ha advertido un atenuante derivado de la ingesta de alcohol y fármacos que, a su juicio, redujo las capacidades de la acusada, y ha valorado su confesión, por lo que ha pedido una reducción de pena de 12 a 4 años de cárcel, que ha sido aceptada por el resto de partes. Además, ha pedido que se le imponga la prohibición de acercarse a la víctima durante 5 años y una indemnización de 21.400 euros en concepto de indemnización por haber causado a su marido una incapacidad permanente total. El año pasado Castilla y León abrió 450 nuevos expedientes por malos tratos a menores de edad. Y además, en España los servicios sociales registraron 800 nuevos casos de violencia machista. Para reducir estos datos se ha puesto en marcha un plan de formación dirigido a profesionales sanitarios, para que sean ellos los que detecten la violencia de género y el maltrato infantil. 46 mujeres y 8 menores han sido asesinados en nuestro país en lo que va de año. Solo el 20% de esas mujeres que han sido asesinadas denuncian, con lo cual es importante que todos los profesionales estén implicados para que las mujeres rompan el silencio y puedan acudir a pedir ayuda. Es muy importante la detección y la notificación de los casos de desprotección infantil, sobre todo en ámbitos profesionales como el sanitario. A los servicios sociales nos llega aproximadamente un 11% de notificaciones del ámbito sanitario. Creemos que puede haber más situaciones que pueden detectarse, y de ahí la importancia de la coordinación entre sanidad y servicios sociales.
Esta mañana los ministros de Agricultura de la Unión Europea han comenzado a esbozar en Bruselas las directrices de la nueva política agraria común. Allí también ha estado la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que hay en los fondos que se recibirán desde la Comisión. En Bruselas ya se estudia el escenario 2020-2027, pero hasta mayo los Estados miembros no sabrán cómo se repartirá el pastel para la agricultura y la ganadería. Hasta entonces los gobiernos tendrán que elaborar su propio plan estratégico. En él decidirán cómo gastar la totalidad del presupuesto y cómo distribuir las ayudas para conseguir los objetivos. No sabemos cuál es la financiación, nos preocupa el hecho de que el plan que plantea la Comisión Europea y que hay acuerdo prácticamente en que hay que no solo cumplir los requisitos, sino obtener resultados. Esto nos parece razonable, le parece razonable a todos los países, pero hay que ver los indicadores y cómo se miden. En investigación e innovación, Milagros Marcos no está preocupada. Es una de las líneas fuertes de la consejería, excepto si se da prioridad a otros asuntos de importancia nacional. Lógicamente, lo que sí que nos preocupa es que se ralenticen los procedimientos por haber planes estratégicos nacionales o que esto permita que haya desequilibrios entre diferentes países. Entre hoy y mañana también se informará sobre el resultado de dos conferencias realizadas, una sobre biotecnologías en la agricultura y otra sobre la peste porcina africana. Tras varios meses de negociaciones, la galletera Agullón cuenta ya con un nuevo convenio colectivo. El acuerdo conlleva el compromiso de contratar de forma indefinida a 200 trabajadores. El objetivo es seguir creciendo, como en los últimos 15 años, a una media del 10%. La facturación de Agullón en 2016 alcanzó los 323 millones de euros y actualmente el grupo cuenta con más de 1.400 trabajadores y exporta a 120 países. Hoy se presenta en la ciudad francesa de Estrasburgo la plataforma de regiones carboneras en transición, un instrumento para encontrar alternativas a la minería y al que se ha unido la Junta para aunar fuerzas con otros territorios de la Unión Europea. Este foro pretende que el paso hacia el nuevo modelo energético promovido por las instituciones europeas sea justo y equitativo para los habitantes de las cuencas. El carbón es el combustible fósil más abundante de la Unión Europea. Se explota en 11 países y 42 regiones europeas. Se han dado cuenta que hay que buscar alternativas, que no se puede hacer una transición brusca. Entonces, por eso me parece muy importante que hayan tomado conciencia de que hay que hacer una transición mucho más, no brusca, sino mucho más suave, y que tienen que buscarse alternativas para estas zonas, que es fundamental, y alternativas industriales y tecnológicas. Aquí en Castilla y León hay 700 municipios en los que no hay ningún comercio para realizar la más mínima compra. Tener un establecimiento supone no solo poder abastecerse de alimentos, sino que también ayuda a asentar población. Así lo entiende la Junta y por eso ha anunciado una vía de subvenciones de hasta el 80% del coste de la instalación de comercios en 24 zonas rurales desabastecidas. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero. Un tercio de los municipios de Castilla y León, más de 730, no tiene ningún establecimiento donde poder hacer la compra diaria y más de la mitad del total presentan déficit de comercios abiertos al público. En ellos vive una quinta parte de los ciudadanos de nuestra región y ese es el principal objetivo de este plan, asentar población en el medio rural. Es que es muy difícil que la gente se quede a vivir en un sitio donde no hay ni tienda. ¿Y el otro objetivo cuál es? Bueno, pues que haya también más actividad y más empleo en el mundo rural para nuestros emprendedores que quieran establecerse de nuevo o comerciantes que ya estén y a los que haya que ayudar. Se podrá comenzar a solicitar a mediados de 2018, en total 400.000 euros que pueden compaginarse con otras ayudas. Por ejemplo, alguien que va a invertir 20.000 euros en un negocio rural, pues hasta el 80% se le va a subvencionar y el resto pues es una subvención de más de 3.000 euros por ser autónomo. Solamente con eso ya prácticamente tiene financiado su negocio.
También se ha abierto un nuevo portal del comerciante para facilitar los trámites de estos con las administraciones y ser la puerta de acceso a la información de este sector. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha echado por tierra el contrato para adjudicar la renovación del alumbrado público de la capital leonesa. Ante esta situación, Podemos, que ve numerosas anomalías e irregularidades en el pliego de condiciones, ha preparado un escrito que llevará ante la Fiscalía si el Ayuntamiento no rectifica. Además, pide el cese automático del concejal de Infraestructuras. La calamitosa, la aciaga, la oscura y la lamentable gestión del concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de León nos hace pedir al alcalde Antonio Silván que le cese. No dejamos este partido porque la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Castilla y León ha suspendido de militancia a 3 ediles de Si se puede en el Ayuntamiento de Valladolid. Podemos les acusa de actuar en contra de los principios de la agrupación y de desoír las directrices adoptadas por la Asamblea Ciudadana. Desde Si se puede creen que todo está motivado por rencillas políticas. El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, preguntará mañana en el Pleno al presidente Herrera si se ve capaz de lograr una buena financiación tras la negociación del cupo vasco, una postura que han tachado de oportunista desde las filas del Partido Popular. Después del cuponazo que es tanto su partido como el Partido Socialista como el Partido Podemos le han dado a los nacionalistas vascos. Simplemente hay que recordar lo que decía el candidato de Ciudadanos a las elecciones del País Vasco en las últimas elecciones, que estaba a favor del concierto. Y es que Ciudadanos últimamente viven en el oportunismo político. El consejero de Educación defiende en este artículo, publicado hoy en El País, que la primera reforma de la Constitución tiene que ser la del sistema electoral. Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional, considera imprescindible acabar con el privilegio de los nacionalistas, que con 24 escaños tienen la llave en el Congreso. Aseguran que hoy no se da el consenso del año 1978 y señala como enemigos de la Carta Magna a los nacionalistas, los populistas, los republicanos historicistas y la corrupción política. Cada año se jubilan en Castilla y León 340 médicos, casi la totalidad se sustituyen, aunque es complicado en algunas especialidades como urología o pediatría. Para acabar con ese déficit, Sanidad plantea obligar a los residentes a permanecer unos años en el sistema público e incrementar la oferta de las especialidades más conflictivas. El déficit de profesionales en algunas especialidades es un problema del conjunto del Sistema Nacional de Salud, que es compartido por la práctica totalidad de comunidades autónomas. Y seguramente pone de manifiesto una insuficiente o inadecuada planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Y hablando de formación, impulsar el emprendimiento entre los recién egregados y los egresados y los alumnos universitarios de los últimos cursos. Es el objetivo de la Oficina del Egresado Emprendedor, una iniciativa puesta en marcha por la Junta, las universidades públicas y SECOT. Se les va a ayudar a descubrir competencias y habilidades directivas, a desarrollar sus ideas de negocio y a iniciarse en el mundo de la empresa. La posibilidad del emprendimiento, primero porque es un puesto de trabajo, segundo porque cuando alguien crea su propio puesto de trabajo va a crear en el futuro, si le va bien, el puesto de trabajo de otros, y tercero porque es una forma también de promover la innovación en nuestra comunidad autónoma. Lo ideal es que los conocimientos que han obtenido en la universidad los empleen directamente en su empresa. Más de la mitad de los enfermos renales crónicos de la comunidad han recibido un nuevo riñón que permite mejorar muchísimo su calidad de vida. Castilla y León ha realizado más de 2.000 trasplantes renales, el mejor tratamiento porque es más eficaz y además también más económico para las arcas públicas.
El trasplante es la mejor opción para el enfermo renal. De hecho, recibe un nuevo riñón el 56% de los pacientes crónicos. Lo que queremos es precisamente incrementar el número de donaciones de trasplantes renales, porque se trata de la atención más eficiente y de manera sustitutoria pues continuaremos facilitando la diálisis. El objetivo es que todos los enfermos que tengan indicado el trasplante lo reciban, porque es más eficaz y también más barato. El coste de un proceso de diálisis ronda los 46.000 euros anuales. Gracias a todos los pacientes que salen de diálisis como consecuencia del trasplante renal, el Sistema Nacional de Salud ahorra 2 veces todo el coste de los procedimientos de extracción y trasplante que se realizan anualmente en España. En la comunidad se realiza esta intervención en el Hospital de Salamanca y en el Clínico de Valladolid. Se hacen todos los tipos excepto el infantil y ya se han alcanzado los 2.000. En España alcanzamos los 64 trasplantes renales por millón de población, que difiere en más de 4 puntos de la actividad de trasplante renal que se registró en Estados Unidos. Sanidad trabaja en el diagnóstico precoz para mejorar la atención de estos enfermos. Actualmente son más de 3.000 en Castilla y León. Son imágenes que nos llegan en directo desde Nueva York. La policía investiga una explosión de origen desconocido en la estación de autobuses que hay entre la calle 42 y la Octava Avenida, en Manhattan. El dispositivo es impresionante, se ha cortado una de las arterias principales de la Gran Manzana y 3 líneas de metro han sido desalojadas. Algunos medios locales aseguran que hay una persona bajo custodia policial. En el momento en el que sepamos más novedades sobre este asunto se las contaremos. Ahora nos quedamos en España, en concreto en Cataluña. Las obras del monasterio de Sigena están ya preparadas para volver a Huesca. Esta madrugada, técnicos del Gobierno de Aragón, escoltados por las fuerzas de seguridad, han entrado en el Museo de Lérida para supervisar el traslado. Decenas de independentistas catalanes han tratado de impedirlo con una manifestación a la puerta que ha acabado con la carga de los mozos. Así ha acabado la manifestación que intentaba impedir el traslado de las obras de Sigena. Horas antes, mozos, Guardia Civil y policía escoltaban la entrada de los técnicos del Gobierno de Aragón al Museo de Lérida. Nos quieren robar las obras que hemos comprado, restaurado y cuidado durante estos años. La devolución en plena campaña electoral de Cataluña ha tenido aún más trascendencia política. Pretenden humillar, digo humillar, a la ciudadanía de la ciudad de Lleida y a la ciudadanía catalana con este atropello. En Twitter, Puigdemont denunciaba que el traslado se hacía con nocturnidad, aprovechando un golpe de Estado. Desde hace 21 años, Aragón y Cataluña pelean por 97 obras del monasterio románico de Villanueva de Sigena, en Huesca. Las monjas las vendieron después de la Guerra Civil. En abril de 2015, la Audiencia Provincial de Huesca dictó que esas ventas no fueron correctas y que los objetos tenían que regresar. En 2016 se devolvieron varios. Las últimas que faltaban eran estas. Hoy acababa el plazo que fijó el juez para devolverlas. Las imágenes que hoy hemos visto en Lérida de esos vecinos protestando nos recuerdan mucho a otras que se vivieron en el año 2006 en Salamanca con la salida de los documentos de la Guerra Civil con destino a Cataluña. 11 años después, la plataforma Salvar el Archivo sigue defendiendo que los papeles son suyos y que deben regresar a la capital charra. Esta imagen pertenece a enero del año 2006, cuando desde el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca comenzaron a salir documentos hacia la Generalitat de Cataluña. El gobierno de Zapatero aprobaba una ley para trasladar documentos de la Guerra Civil relacionados con Cataluña, pero el Ministerio de Cultura envió otros pertenecientes a diferentes comunidades autónomas. Un error que investigadores como Policarpo Sánchez llevan años denunciando, hasta el punto de que en el año 2014 creaba una asociación para defender la unidad. Ahora cree que es el momento de recuperarlos. Tienen todo el poder político para realizarlo. Es la presidenta Soraya, es la presidenta en funciones de Cataluña. Si quiere, puede. Basta una orden suya, una orden del ministro Íñigo Méndez de Vigo y esos documentos inmediatamente estarán en Salamanca. No hace falta una orden judicial.
tienen la sentencia del Tribunal Constitucional, tienen la ley y por lo tanto están políticamente facultados para dar la orden y de inmediato ser trasladadas a Salamanca. Entre los documentos que se reclaman se encuentran los que pertenecen a personas o instituciones de otras 9 comunidades de 23 provincias españolas, es decir, que no pertenecen a la Generalitat, y otros documentos que no se han podido devolver a sus propietarios y que por lo tanto deben ser devueltos al archivo salmantino, en total 400.000. El presidente del Gobierno español se ha referido esta mañana a esa devolución de piezas a Sigena. Mariano Rajoy asegura que se trata de una decisión judicial que hay que respetar y acatar. Ha sido uno de los asuntos que el presidente ha abordado en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press y en la que ha respondido a otras cuestiones de actualidad. Las resoluciones judiciales conviene acatarlas. Así ha zanjado Mariano Rajoy la polémica salida de las obras del monasterio de Lérida, un asunto que se ha colado en la campaña de las elecciones catalanas. El presidente confía en que a partir del 21 de diciembre se abra una nueva etapa en Cataluña, en la que quede definitivamente superada la política de desafío constante y desobediencia que ha marcado los últimos tiempos. En España la ley se cumple y así va a seguir siéndolo. lo que de facto supondría seguir aplicando el 155. Rajoy no cree que el resultado de las catalanas, aun con mayoría independentista, vaya a influir en las generales. Rechaza un hipotético adelanto electoral y la sitúa en junio de 2020. Los presupuestos del año que viene aún no están cerrados, pero las conversaciones ya se han iniciado y el presidente confía en llegar a un acuerdo que permita al Gobierno seguir trabajando por la estabilidad económica del país. La economía crecerá una media de al menos el 2,5 hasta 2020. Podemos acabar 2019 con 20 millones de ocupados. Rajoy reconoce que la reforma del sistema de financiación autonómica necesita el apoyo del PSOE y mucha voluntad política, y se muestra contrario a convertir el cupo vasco en un problema. No tenemos suficientes líos para organizar un problema más. El presidente es partidario de la reforma de la Constitución, pero antes asegura hay que ver si es el momento y si hay posibilidad real de llegar a acuerdos políticos para afrontarla. Faltan pocos días para las elecciones catalanas y la campaña se endurece. Quedan 10 días para que los catalanes decidan qué gobierno quieren y los mensajes siguen centrados en los pactos postelectorales. En los partidos constitucionalistas, Albert Rivera dice que Arrimadas estará dispuesta tras las elecciones a sumar con todos los partidos que digan que respetan las leyes. En el Partido Popular, Albiol se ve como vicepresidente en una Generalitat liderada tanto con Iceta como con Arrimadas. Nosotros queremos sentarnos el día 21 con Ciudadanos y el Partido Socialista y llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Miquel Iceta ha asegurado que nunca quiso que se llegara a aplicar el 155, pero avisa: el Estado volverá a actuar con la aplicación de este artículo en caso de que el nuevo gobierno incumpla la ley. Y en las formaciones independentistas, mientras Juncker ha vuelto a pedir al Supremo su puesta en libertad para poder concurrir en las elecciones, su partido, que había prometido recuperar la vía unilateral, ahora se retracta y asegura que el punto principal de su programa es recuperar el diálogo con el gobierno central. Precisamente al gobierno de Rajoy lanzaba este mensaje el partido de Puigdemont. Aceptara, ¿no?, los resultados de las elecciones, no solo los que él quiere, sino los que realmente la sociedad catalana está esperando. Los comunes, por su parte, prometen que no apoyarán a una Esquerra unilateral ni a un PSC que apoya al Partido Popular. Y la CUP, que ha participado de forma activa en las manifestaciones por las obras de Sigena, ha asegurado que si los partidos que apoyaron el 155 ganan las elecciones, no participarán en los actos del Parlamento. Castilla y León es líder en turismo rural y sigue creciendo el número de visitas y pernoctaciones. Hasta octubre han venido 850.000 turistas más que el año pasado. Con estos buenos datos, hoy se ha reunido el Consejo Autonómico de Turismo. Para 2018, el trabajo se centrará en formar a los profesionales y seguir luchando contra el intrusismo. El presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León ha anunciado que la organización se disolverá esta tarde. 7 trabajos de 6 artistas se incorporan a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. El centro ha destinado 74.000 euros a la adquisición de estas obras, una colección que ha crecido también este año gracias a la donación de 7 trabajos de otros tantos artistas. Además, el museo ha presentado hoy su programación para el próximo año. Entre enero y junio se inaugurarán 8 proyectos expositivos, entre ellos una exposición colectiva sobre el Camino de Santiago. Muchos Caminos se basa en la realidad paisajística, antropológica,
cultural, histórica, espiritual y religiosa del Camino de Santiago y la peregrinación que lo motiva, pero sobre todo en las experiencias que se derivan de ello y que se plasman en algunas obras de arte contemporáneo. Ahora lo que toca es ver muchos belenes, estando en la época en la que estamos, y con uno de ellos nos vamos. La Asociación de Belenistas de Burgos presenta su tradicional Belén artístico. 85 metros cuadrados con cerca de 200 figuras. Se suman a la muestra otros 100 nacimientos de todo el mundo. Con esta muestra les dejamos. Adiós.